Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva webinar del portal de orientación laboral, en la que vamos a hablar de competencias laborales. Para ello vamos a compartir la presentación y bueno, ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas a la dirección de correo electrónico que hemos facilitado en el portal del alumno. Hoy vamos a ver qué son las competencias profesionales, como he dicho, los tipos de competencias que hay, es decir, cómo las clasificamos, para después centrarnos en aquellas competencias que son puestas en juego en diferentes puestos de trabajo. Veremos cómo identificarlas, cómo podremos entrenarlas para después terminar con el concepto de logros y reconocimiento de los mismos. Bueno, como he dicho, vamos a ver la importancia de las competencias y empezamos lanzando una pregunta. ¿Cuáles son tus competencias profesionales? Si te hacen esta pregunta en una entrevista de trabajo, ¿sabrías qué responder? ¿Qué responderías? ¿Estamos preparados para que nos hagan esta pregunta? Bien, si no lo estás, esperamos que con esta webinar nos queden más claros algunos de los conceptos asociados a este término y puedas responder a este tipo de preguntas relacionadas con tus competencias, logros alcanzados o puntos fuertes. Lo que pretendo con esta sesión formativa es que nuestros alumnos reflexionen sobre las competencias profesionales que tienen y sobre cuáles podemos tratar de mejorar. Ya os adelanto que no es una tarea fácil y que muy probablemente necesitemos tiempo para reflexionar y recordar experiencias pasadas que argumenten nuestras competencias. Por supuesto, os invito a tomar bolígrafo y papel e ir construyendo este documento de competencias profesionales. La descripción de logros y competencias es una tarea que, aunque importante, como he dicho, pues requiere tiempo y no es sencilla, ya que es necesario hacer una reflexión sobre nuestra experiencia profesional y personal pasada, detectando las actuaciones y resultados más significativos logrados durante nuestra trayectoria laboral y o personal. Por otra parte, el concepto de logro está muy relacionado con el concepto de competencias, es decir, aquellas experiencias pasadas exitosas por las que nos pueden preguntar en cualquier entrevista de trabajo. Nos podrán decir, dime cuáles son tus logros, o lo que es lo mismo, pero preguntado de otra forma. Dinos qué puedes aportar a la empresa o qué has aportado a las empresas en las que has trabajado. Es decir, la empresa quiere conocer nuestros logros, con el objetivo de saber qué hemos aportado a las empresas o qué hemos logrado en una situación determinada, con el fin de determinar y predecir nuestro comportamiento futuro. Tenemos que tener en cuenta que a las empresas lo que les importa saber es qué aprendimos a hacer y qué logros hemos alcanzado en nuestras experiencias profesionales pasadas, ya sea experiencia laboral remunerada o prácticas no laborales. Lo que aprendimos les sirve para evaluar si tenemos las habilidades o competencias necesarias para el puesto vacante y nuestros logros demuestran nuestra capacidad y actitud para desempeñar el trabajo en cuestión. Las competencias pueden definirse de muchas formas. Aquí voy a presentar una clasificación que me parece la más sencilla y clara, pero debemos saber que hay muchas definiciones de competencias. Las competencias se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que llevamos a cabo para realizar una tarea con un nivel mínimo de eficacia. Pero como he dicho, hay muchas definiciones de competencias y esta es una de ellas. La actitud hace referencia a la forma de actuar de una persona. Es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es una forma de ser o una forma de actuar. Otra forma de definir las competencias es como la forma en la que la persona moviliza todos sus recursos para resolver una tarea en un contexto determinado. También las podemos definir como el conjunto integrado de conocimientos, capacidades y actitudes que permiten el desarrollo de una actividad profesional conforme a las exigencias de producción y de empleo. Una vez visto el concepto de competencias, pasamos a ver los tipos de competencias. Conocer los tres tipos en los que podemos clasificar las competencias nos ayudará a profundizar y tener más claro este concepto. Como vemos, las podemos clasificar en básicas, específicas y genéricas o transversales. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que las competencias son de tres tipos: básicas, específicas, genéricas o transversales. Las competencias básicas son aquellas que se adquieren como resultado de la educación básica y, bueno, pues son las que esperan básicamente de cualquier trabajador. Por ejemplo, habilidades para la lectura, la escritura, la comunicación oral, el cálculo aritmético.
es decir, matemáticas básicas, etc. Además, durante los últimos años hay otras competencias que se consideran básicas, como por ejemplo aquellas que son afines a la informática, uso de correo electrónico, internet, etc. Por lo que el abanico de competencias básicas pues va en aumento. El haber adquirido no dichas competencias condicionará nuestro nivel de empleabilidad y, por consiguiente, la probabilidad de que una persona encuentre un empleo. Las competencias específicas están directamente relacionadas con el ejercicio de ocupaciones concretas y no son fácilmente transferibles de uno a otro ámbito, dadas sus características concretas acordes a un puesto de trabajo o sector determinado. Es decir, son aquellas competencias laborales específicas necesarias para el desempeño de las funciones propias de las ocupaciones del sector productivo. Ejemplo de estas competencias son realizar una factura, un presupuesto, una nómina, preparar un menú en un restaurante, conocer un programa específico de programación, etc. Vemos con estos ejemplos que son aquellas que se adquieren con la especialización y están ligadas a un área concreta, con lo cual son poco transferibles para otro puesto de trabajo. Poseerlas significa tener un dominio de conocimiento y actitudes que conlleven al logro de resultados de calidad en el cumplimiento de una ocupación y, por tanto, facilitan el alcance de las metas de la organización. Por tanto, las competencias laborales específicas están relacionadas con las funciones productivas. ¿Y para qué nos sirven estas competencias? Pues estas competencias nos habilitan a las personas para desempeñar una ocupación o un grupo de ocupaciones relacionadas entre sí. Una ocupación es un conjunto de puestos de trabajo con funciones productivas afines, cuyo desempeño requiere competencias comunes relacionadas con los resultados que se obtienen. El hecho de contar con un título acreditativo de una formación oficial, por ejemplo, un certificado de profesionalidad, un título de formación profesional o un título universitario, supone que se han adquirido las competencias específicas asociadas al título, que nos capacita para dicha profesión o puesto. Y eso es lo que nos acredita el título que tenemos. Tanto si nos encontramos en desempleo como si estamos trabajando, la formación es una vía idónea para seguir adquiriendo, reciclando y actualizando este tipo de competencias, que también se adquieren con la práctica laboral. Podemos hablar ahora de competencias genéricas o transversales, una vez que hemos visto las específicas y las básicas. Las competencias genéricas o transversales son aquellas que son aplicables a diferentes contextos y situaciones. Por ejemplo, algunas competencias genéricas son trabajo en equipo, comunicación, gestión del tiempo, resolución de problemas, organización, capacidad de negociación, orientación o interacción con nuestros clientes. Las competencias transversales, como vemos, son aquellas competencias genéricas que son comunes a una gran parte de las profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica integrada de actitudes, rasgos de personalidad, conocimientos adquiridos y valores. Las competencias transversales son consideradas como aquellas que influyen directamente en el nivel de empleabilidad de una persona. Se refieren a comportamientos laborales propios de desempeño en diferentes sectores o actividades. Y una gran parte de este tipo de competencias están relacionadas con la interacción con el entorno. Es decir, son aquellas competencias que, sin ser específicas de un determinado puesto de trabajo o de una determinada profesión, son necesarias para desempeñar de forma competente en el nivel requerido por el empleo, al tiempo que permiten una continua adaptación al cambiante mundo laboral. Se entienden, por tanto, como un conjunto de habilidades de amplio alcance, que afectan a distintas clases de tareas y que se desarrollan en situaciones distintas, por lo que son ampliamente generalizables y transferibles, dando como resultado una ejecución profesional eficaz. Responden a las nuevas demandas de las empresas, que incluyen habilidades y actitudes que permiten a la persona ser multifuncional. Estas competencias transversales, al igual que ocurre con las básicas, condicionarán el nivel de empleabilidad de una persona. Vemos aquí las principales características que conviene resaltar para una mejor comprensión de estas competencias laborales. Son transversales, ya que, como hemos dicho, son necesarias en cierta medida para todo tipo de empleo. Son genéricas, porque no están ligadas a una ocupación particular. Son transferibles, es decir, se aplican en cualquier ambiente donde existe una organización productiva, incluyendo en este ambiente no solo a la empresa, sino también la familia y a la comunidad, y se adquieren en procesos de enseñanza-aprendizaje. Son generativas, porque permiten el desarrollo continuo de nuevas capacidades, y son medibles, ya que existen instrumentos para medir su adquisición y su desempeño. Un ejemplo de esto pues, son las técnicas que se utilizan en las entrevistas de trabajo por competencias o de incidentes críticos. Las competencias laborales transversales
cobran especial importancia en la actualidad en virtud de los cambios que se están dando en la organización del trabajo. Estas competencias se convierten en instrumentos muy valiosos para llevar a cabo acciones positivas en situaciones cambiantes, donde las competencias puramente relacionadas con las materias pues duran poco tiempo. A continuación vamos a conocer las competencias transversales más demandadas, aquellas que, como he dicho, no están ligadas a una ocupación particular, que son necesarias para diferentes tipos de empleo y que por lo tanto nos interesa conocer. Según vayamos viendo estas competencias, nos iremos identificando más con algunas de ellas y podremos nombrarlas en una entrevista de trabajo como competencias que tenemos. Y por lo tanto es el valor que podemos aportar a las empresas, transmitiéndoselo de esta forma a nuestro entrevistador o entrevistadora. Por otra parte, habrá otras competencias con las que nos identificaremos menos y en algunos casos será bueno entrenarlas para poder mejorarlas. El primer paso será identificarlas, es decir, reconocer aquellas que tenemos y aquellas que en menor medida hemos desarrollado con el fin de mejorarlas. En muchas ocasiones en los currículums veo, en alguno de sus apartados, normalmente en el bloque que solemos denominar otros datos de interés, o competencias profesionales, cómo los candidatos hacen referencia a algunas de las competencias transversales con las que cuentan y que aquí ya he definido, es decir, estas competencias necesarias para realizar diferentes empleos y que aumentan nuestra empleabilidad. Pues bien, cuando un candidato señala una o varias competencias en su currículum, lo primero que tiene que conocer es cómo se definen dichas competencias, o por lo menos qué entiende el candidato por esa competencia, y después reflexionar sobre situaciones que nos aporten claras evidencias de tenerlas. Y claro está que cuando se trate de mencionarlas en nuestro currículum vitae o nuestra carta de presentación, es menester mencionar solo aquellas que corresponden a la profesión y al puesto de empleo que deseamos ocupar, ya que, aunque sean útiles para desempeñar varios puestos de trabajo, siempre unas serán más destacables que otras en función de la profesión o puesto de trabajo. Como he dicho, conocer la definición de estas competencias y argumentándolas, poniendo ejemplos, si fuera necesario, de nuestra vida profesional, académica o incluso personal, que las avale es una tarea que debemos realizar antes de acudir a cualquier entrevista de trabajo. De esta forma mostraremos que reconocemos nuestras capacidades y no solo eso, sino que se lo demostraremos a nuestro entrevistador mediante un ejemplo de la vida real si fuera necesario, justificando de esta forma la competencia señalada en el currículum o carta de presentación. Vamos a ver un ejemplo. Si señalamos en nuestro currículum que tenemos una buena capacidad de trabajo en equipo o indicamos en la entrevista de trabajo que tenemos una buena capacidad de trabajo en equipo, como he dicho, el entrevistador pues, nos podría decir, bien, cuéntame una ocasión en la que trabajara con un grupo de personas para conseguir algo, o con un objetivo común, o incluso puede preguntarnos por qué creemos que tenemos esa competencia y que le pongamos un ejemplo. Ahora vamos a comentar algunas de las competencias que podemos destacar en nuestro currículum, en nuestra carta de presentación o en nuestras entrevistas de trabajo como propias y veremos las más buscadas por los seleccionadores en diferentes estudios consultados. Para explicaros las competencias me basaré básicamente, con excepción de alguna, en el Diccionario de Competencias de Jaime Albert, ya que es el documento de esta clase más concienzudamente elaborado del mundo. Este documento se apoya en investigaciones sobre competencias a lo largo de más de 20 años y se ha validado a través de numerosos modelos de competencias, en los que se han examinado pues, desempeños medios y excelentes de numerosas empresas de todo el mundo. Veamos las definiciones de algunas de las competencias incluidas en este diccionario. Recordad que nuestra primera tarea es conocer los conceptos de estas competencias. Empezamos viendo la competencia de flexibilidad. Mirad, la competencia de flexibilidad se define como la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas, variadas situaciones, pero no solo hace referencia a las situaciones, sino también a la habilidad para adaptarse y trabajar eficazmente con personas o grupos diversos. Esta habilidad supone entender y valorar posturas o puntos de vista contrarios al propio, o bien adoptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin problemas los cambios en la propia organización o las responsabilidades del puesto. Esta es una competencia muy conveniente para el crecimiento de la organización y es muy deseada en las organizaciones, ya que las necesidades cambiantes de los mercados hacen difícil el precisar las tareas a realizar a medio plazo, por lo que es importante enfatizar la importancia de la flexibilidad o adaptación al cambio. Algunas de las preguntas que podemos hacernos para saber en qué grado disponemos de esta competencia son,
¿Puedo cambiar el chip o dejar una tarea cuando las circunstancias así lo requieren? Es decir, ¿puedo pasar de una tarea a otra con bastante rapidez sin romper el ritmo de trabajo? Para entrenar esta competencia tenemos primero que aceptar la necesidad de ser flexibles y estar dispuestos a cambiar las propias ideas ante nueva información o evidencia, comprendiendo los puntos de vista de los demás. Además, tenemos que adaptar nuestro comportamiento a las situaciones, pero no solo nuestros comportamientos, sino también las estrategias a cada situación. Por ejemplo, realizar cambios en los procedimientos de las empresas ante nuevas especificaciones o nuevas situaciones. Bien, ahora deberíamos pensar situaciones donde hemos puesto en juego esta competencia, para identificar nuestras competencias y aprender a expresarlas. Lo mejor es partir de experiencias reales y escribirlas. Por eso, por cada competencia que vamos a ver, te propongo el ejercicio de escribir una lista que describan experiencias relacionadas con esta competencia. Nos podemos basar en experiencias laborales, experiencias de prácticas realizadas en empresas o incluso experiencias identificadas en un entorno académico. Esta tarea pues, nos va a ayudar a identificar el grado en que poseemos esta competencia. Además, podremos apoyarnos en alguna de estas evidencias en una entrevista de trabajo, como ya he comentado, en la cual pues, nos pueden preguntar por qué consideramos que tenemos esa competencia señalada en el currículum y que pongamos un ejemplo. Pero no solo nos permite contestar a este tipo de preguntas, sino también nos permitirá indicarle a nuestro entrevistador, como he comentado antes, qué podemos aportar a la empresa. Vamos con la capacidad de aprendizaje, otra de las competencias muy valoradas por las empresas debido al fuerte ritmo de los cambios en el mercado, la tecnología y las organizaciones, por lo que las empresas creen que la capacidad de aprender constantemente nuevos contenidos, habilidades y competencias es un factor de éxito de muchos de sus puestos. Esta capacidad implica curiosidad intelectual, apertura a nuevos enfoques y está muy relacionada con la motivación, curiosidad y ganas de aprender. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿invierto tiempo y esfuerzo en el aprendizaje de nuevos conocimientos relacionados con mi sector laboral o ámbito de búsqueda? Ahora deberíamos hacer el mismo ejercicio que hicimos con la competencia de flexibilidad, para identificar esta competencia y aprender a expresarla, es decir, pensar situaciones donde hemos puesto en juego esta competencia. La capacidad de trabajo en equipo implica la intención de colaboración y cooperación con otros, formar parte de un grupo, trabajar juntos, como opuesto o hacerlo individual o competitivamente. Para que esta competencia sea efectiva, la intención pues, debe ser genuina. Puede considerarse siempre que el ocupante del puesto sea miembro de un grupo que funcione como equipo. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿actúo para facilitar el funcionamiento del grupo del que soy parte? Vamos con otra competencia, la iniciativa. La iniciativa supone identificar un problema, obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones para dar respuesta a ellos. Por tanto, puede verse la iniciativa como la predisposición a actuar de una forma proactiva y no solo limitarse a pensar en lo que hay que hacer en el futuro. El marco temporal de esta escala va desde terminar proyectos pasados o actuales hasta la búsqueda de nuevas oportunidades. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿en qué situaciones me he anticipado a las necesidades y he actuado en consecuencia? Bueno, otra competencia es la orientación al logro. Esta competencia es la preocupación por realizar bien el trabajo o sobrepasar un estándar. Los estándares pueden ser el propio rendimiento en el pasado, esforzarse por superarlo, una medida objetiva, orientación a resultados, superar a otros, competitividad, metas personales que uno mismo se ha marcado o cosas que nadie ha realizado antes, innovación. El realizar algo único o excepcional también indica orientación al logro. Esta competencia pues, está muy relacionada, como vemos, con la capacidad de superación. ¿Tenemos orientación al logro? La pregunta es, ¿nos esforzamos cada día para alcanzar o sobrepasar unos objetivos? ¿Nos fijamos objetivos para obtener un beneficio concreto? Pues pongamos ejemplos de ello. Pasamos a la capacidad de relaciones sociales. Consiste en actuar para entablar y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas, o redes de contacto con distintas personas. Mantenemos relaciones cordiales con distintas personas de nuestro trabajo, antiguos trabajos o de otros ambientes profesionales y educativos. La capacidad de comunicación se presenta como una de las competencias más importantes y valoradas por las empresas. Es la capacidad para canalizar clara y comprensivamente ideas y opiniones hacia los demás a través del discurso hablado y la capacidad para expresar ideas y opiniones de forma clara y correcta a través del lenguaje escrito. La competencia comunicativa
es el conjunto de habilidades que posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. Esta habilidad se relaciona con la capacidad básica para expresar pensamientos o contenidos internos de manera comprensible para el interlocutor. ¿Tenemos una buena capacidad de comunicación? Podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Soy capaz de transmitir de forma clara lo que quiero decir y no otra cosa? ¿Soy coherente en lo que digo y en cómo lo digo? ¿Adapto la comunicación a la situación y características de la otra persona? ¿Me aseguro de que quien escucha, comprende y acepta el mensaje? ¿Escribo de forma clara y concisa, consiguiendo estructurar el discurso adecuadamente? La comunicación es una competencia que nuestro entrevistador ya puede captar en el proceso de selección o entrevista personal. No solo puede valorar nuestra comunicación verbal y no verbal, sino también la comunicación escrita, mediante la carta de presentación y la redacción del currículum. La no comunicación no existe, por lo que es mejor que durante estas fases tratemos de comunicar nuestras competencias y todo lo que queramos mostrar. Bueno, una vez vistas algunas de las competencias valoradas por las empresas, ahora la pregunta que sin duda nos estaremos haciendo es ¿cómo podemos mejorar las competencias? Bien, antes de entrenar las competencias tenemos que conocernos. Podemos realizar ejercicios de autoconocimiento que nos sirvan para un análisis del nivel que tenemos de las mismas. Como ya sabéis, en el portal de orientación del alumno hay un bloque de autoevaluación de competencias. Podemos usar el mismo para después hacer reflexiones y pensar sobre cuáles son aquellas competencias que deberíamos mejorar. Por lo tanto, primero tenemos que hacer este ejercicio de autoconocimiento, como he dicho, y luego utilizar pues, técnicas que nos van a permitir entrenarlas. ¿Y cómo entrenarlas? Me apoyaré para ello en ejemplos. Si hemos detectado que nuestra debilidad es la capacidad de comunicación o, por ejemplo, la poca seguridad en uno mismo, tendremos que utilizar técnicas de entrenamiento para mejorar dichas competencias en cuestión. Para mejorar la capacidad de comunicación podemos hacerlo practicando en un entorno no profesional. Para ello podemos intentar desarrollar y potenciar esta capacidad con amigos o familia. Si carecemos de experiencia laboral, podemos realizar prácticas no laborales o voluntariado en empresas y de esta forma nos sirve para ensayar nuestras propias habilidades en situaciones simuladas. Pero recuerda que con el día a día también podemos mejorar estas competencias, algo tan básico como ir a una tienda, hacer una compra en un supermercado y entablar una conversación con la persona que nos atiende, pues es una forma de entrenar nuestras habilidades comunicativas. Otra forma de entrenar nuestras competencias es asistiendo a cursos de formación. Otra alternativa es asistir a programas de formación en competencias. Las competencias se desarrollan practicando, como he dicho, actuando, enfrentándonos a situaciones en las que tenemos que ponerlas en juego y aprender de nuestras propias reacciones y de las reacciones de los demás. Si no tenemos la posibilidad de entrenar nuestras competencias mediante programas, otra alternativa que yo os propongo es rodearnos de personas competentes que nos sirvan de modelo. Por ejemplo, podemos fijarnos en cómo comunica un buen orador y tratar de imitarle. Como veis, nadie puede cuestionar nuestra carencia de no competencias por no tener experiencia laboral. Las competencias se adquieren desde muy pequeños y con la edad pues podemos desarrollarlas. Fijaros que a veces las personas que se presentan a un puesto de trabajo tienen grandes competencias y sin embargo no son capaces de comunicarlo correctamente en una entrevista de trabajo. Por lo tanto, será muy importante que esta persona entrene esta capacidad. Como conclusión, señalar que las competencias transversales son incluso más importantes que las competencias relacionadas con el puesto de trabajo. Veámoslo con un ejemplo. Imaginaros un trabajo de atención al público que exige una gran carga emocional para el desempeño del puesto. Por ejemplo, una persona que trabaja en una recepción. En la atención al público es necesario tener un alto nivel de ciertas competencias transversales. La persona que ocupe este puesto tiene que ser agradable, ser empática, saber comunicar, saber escuchar. Además, seguro que su trabajo requiere que tenga una gran capacidad de comunicación y ser una persona muy despierta. Fijaros todas las competencias transversales que entran en juego. Aquellos candidatos que quieran optar a un puesto de trabajo de este tipo, que solo posean los conocimientos técnicos, es decir, las competencias específicas, como por ejemplo uso de correo electrónico, fax, programas informáticos, y carezcan de las competencias transversales tan importantes para desempeñar con eficacia el puesto, fácilmente visibles en una entrevista de trabajo, tienen muy pocas posibilidades pues, de ser seleccionados. La persona que quiera optar a este tipo de puestos tendrá sin duda que entrenar estas competencias si quiere aumentar sus posibilidades de trabajar. Por lo tanto, no se trata de saber hacer las cosas, sino de saber ser y estar y querer hacer. Otro concepto relacionado con las competencias y que vemos ahora es el de logros. Los logros, sin duda, contribuyen al desarrollo de nuestras competencias y a la vez la puesta en marcha de nuestras competencias contribuyen al desarrollo de nuestros logros. El vocablo logro significa consecución de lo que se intenta, ganancia, lucro,
éxito. Su uso en este contexto sirve para expresar la capacidad o el resultado de conseguir lo que se intenta o desea. Si somos capaces de explicar no solo lo que hemos hecho en los puestos de trabajo o aprendido, sino también los retos que hemos asumido, dentro de nuestras funciones y nuestra capacidad de conseguir los resultados deseados, despertaremos fácilmente interés en el entrevistador o entrevistadora. Para que existan logros es necesario tener en cuenta los siguientes componentes: problema, acción y resultado. Es decir, debemos pensar siempre en los problemas o situaciones difíciles que se presentan en nuestro trabajo, las acciones que tomamos para solucionar este problema y los resultados que generaron nuestras acciones. Para no tener dificultad a la hora de contar nuestros logros, pues es importante que realicemos una lista ordenada con los logros realizados, la cual podemos revisar o actualizar cada vez que sea necesario. Escribiremos el problema que se presentó, la acción que realizamos y el resultado que obtuvimos. Los resultados o logros los podemos expresar en cifras, de dinero, en tiempo, servicios ofrecidos o recursos empleados. Ahora intenta responder a estas preguntas para analizar tus logros. ¿Lideraste algún proyecto o área de trabajo? ¿Alguna vez te confiaron algún proyecto especial? ¿En alguna ocasión fuiste felicitado por tu trabajo? ¿Resolviste problemas que otras personas no supieron resolver? ¿Te enfrentaste a situaciones difíciles a las que otras personas no quisieron enfrentarse? ¿Recibiste algún premio o incentivo por alguna meta alcanzada? ¿Creaste algún procedimiento o sistema que haya ayudado a ahorrar tiempo, aumentando la productividad o reduciendo costes? ¿Creaste manuales de procedimiento, normas o nuevos formularios? Algunos ejemplos de logros pueden ser: diseñé un nuevo programa informático que nos permitió trabajar de una forma más rápida y eficaz, aumenté mis ventas en un 21% respecto al año anterior, realicé un programa de bases de datos que facilitó la obtención de reportes sobre variables que antes no se podían evaluar, me confiaron un proyecto que requería la coordinación de varias áreas y que llevé a cabo exitosamente, o por ejemplo, diseñé un programa de actuación para el colectivo de mayores que obtuvo resultados muy favorables en las encuestas de evaluación. Con esta información ya podemos tener una base para empezar a elaborar un documento que identifique nuestros logros. Podemos empezar, como he comentado, escribiendo en una lista experiencias o logros que hayan sido importantes para nosotros. Pero no tienen por qué ser heroicos, ni dignos de ser públicos. Pueden tratarse de hechos pues sencillos, pero que han sido importantes para nosotros. Mi objetivo es que tengáis en cuenta que puestos de trabajo similares o iguales tienen las mismas funciones, pero las personas que desempeñan esos puestos de trabajo no tienen por qué tener los mismos logros. Y ahí la diferencia, ese valor diferencial que como candidato debemos identificar. Para ello es importante conocer nuestro valor pues, profesional, incluso aunque actualmente estemos trabajando, pues las circunstancias pueden cambiar. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que tras esta webinar os haya quedado más claro el concepto de competencias profesionales y bueno, pues podamos detenernos en una entrevista de trabajo cuando nos hagan esa pregunta que plantean: ¿cuáles son nuestros logros profesionales? Muchas gracias y os espero en la próxima webinar.